Aulas Argentinas. Recorremos nuestro territorio en las voces de las universidades y sus radios con un sentido federal. Seguimos en Aulas Argentinas y tenemos visita en piso. Ya anunciamos que fue docente mío, pobre, que era compañero tuyo, que es compañero tuyo de cátedra. Sí, hace... Doble pobre. O sea, recién estábamos sacando los años. Bien. Casi, no sé, más de 15. Pero no es un homenaje a nosotros dos. No, porque si no, parece que nos no, estamos haciendo un homenaje. Tenemos acá en piso a Fede Ravera, que es coordinador de la radio de la UCA, docente de nuestra casa, de la Universidad Nacional de La Matanza. Y de lo que va a venir a hablar justamente es de esta diplomatura que dirige, que es en comunicación sonora, streaming y audio branding. Que sabemos tan poco del streaming y sin embargo queremos hacerlo todo el tiempo y tenemos tan poca capacitación muchas veces. Hola Fede, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es muy lindo volver a la radio de mi universidad. Sí, porque la verdad que nada, revivo muchas cosas. Si bien yo no estuve en esta parte nueva, yo estaba en los otros estudios, ¿sí? Cuando estábamos allá arriba, donde ahora damos las clases, y después cuando pasamos al estudio vidriado, tengo muchos recuerdos y aprendí mucho en esta radio. Hice muchos amigos y colegas, como es el caso de ustedes, y también comparto ahora cátedra con Leo, así que se me vienen muchos recuerdos y es muy lindo venir y ver gente que hace rato que no veía, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco hablar de esta diplomatura es un poco la excusa también para hablar qué pasa con el streaming, con los podcasts, con qué se encuentran también ustedes en las aulas. Bueno, es algo que muchas veces nos preguntan los chicos y, a ver, creo que ya se fue como adaptando un poco. Yo recuerdo, no hace falta hablar de años, que recién lo estuvimos mencionando, ¿no? Sí, no, mejor no. Pero me acuerdo cuando yo empezaba a cursar la carrera, hace mucho tiempo, que había profesores que me decían que no, la radio se va a tener que reinventar porque si no va a dejar de existir. A mí me llamaba la atención eso, ¿no? Digo, qué raro, porque es un medio que yo lo veía muy vivo. Y yo lo que puedo decir hoy, después de tener experiencia radial y del lado que coordino, es que la radio se reinventa todo el tiempo, que está más viva que nunca y que hay algo que no cambia nunca, que es la esencia, ¿no? La esencia de la compañía, ya sea por streaming, escuchándote por la radio, por un celular o una computadora, sigue siendo la misma. Entonces eso es lo que nos pasa a veces cuando compartimos cátedra con Leo y otros profes, ¿no? Que nos dicen, los chicos son jóvenes y dicen, consumen la radio de otra manera. Y está perfecto. A mí siempre me enseñaron, y sobre todo en esta radio, que yo tengo que hacer radio para el que está del otro lado. Si el del otro lado hoy escucha de otra manera, interactúa de otra forma, tiene otros mecanismos de consumo y yo lo tengo que escuchar. Entonces la radio creo que se está adaptando muy bien a estas nuevas terminologías, a esto de implementar una cámara dentro del estudio, ¿sí? Que al principio era, no, se va a romper la magia de la radio. Sí, un problema. Yo creo que no es así, yo creo que la magia sigue estando intacta, creo que ese tercero ausente que ahora nos ve la cara, que ve lo que pasa dentro del estudio, sigue teniendo esa conexión con nosotros de una manera muy mágica, ¿sí? Cuando a veces en el auto ves a alguien que se está riendo, le está hablando al estéreo, es porque se provoca esa conexión. Y esa esencia no pasa nunca desapercibida por más que pase el tiempo. Así que creo que la radio está más viva que nunca, asimilando las nuevas tecnologías de consumo. Hoy los usuarios consumen mucho por el celular, ¿sí? Y si consumen de esa manera, lo buscan por ahí, ¿por qué la radio tendría que quedarse con su forma tradicional de consumo? Así que me parece perfecto incorporar estas nuevas tecnologías que nos generan además nuevas posibilidades. Él dice usuarios y ya no oyentes, ¿viste? No sé si notaste, pero este es un cambio también, pero ¿no? es más activo también, entender eso es otra cosa interesante. también que está pasando. Y sí, a ver, las terminologías cambian. Creo que la mejor terminología para hablar hoy es un usuario que nos está escuchando, que nos está viendo, que interactúa con nosotros mediante las redes sociales, mediante un mensaje en X, mediante algún DM en Instagram, ¿sí? Se sigue usando el teléfono en la radio, tenemos el WhatsApp, ¿sí? En donde la gente te manda sus comentarios o participa en la consigna del día. Y bueno, sí, tenemos hoy una manera nueva de dirigirnos a una persona que te consume mientras hace otra cosa. Con un dispositivo puede hacer 2 o 3 cosas a la vez. Así que por eso es que ya hablamos de usuarios y no tanto de oyente. Pero igual, lo importante es que está del otro lado, que sigue disfrutando de contenidos, que hay variedades y ofertas de contenidos. Y bueno, la revolución tecnológica permitió también una multiplicidad de radios, que antes era más difícil porque precisabas una frecuencia modulada, precisabas tener una antena, un transmisor, ¿sí? Con los famosos dipolos, que cuando había tormenta era un despelote, consumía mucha energía. Sí. Bueno, hoy con internet, con un servidor, hoy hasta uno puede tener una radio desde su casa.
Tengo 2 docentes en la mesa, así que voy a decir cosas que no le van a gustar a ninguno de los dos. ¿Y por qué yo me tengo que capacitar en streaming y en podcast? Cuando de repente por ahí vemos en medios, no se miren entre ustedes. Yo hago de alumna, en este momento soy una alumna de comunicación social, Bien. entonces que yo sé por qué, pero bueno, es también importante esto, ¿no? Contar por qué hay que estudiar y por qué hay que capacitarse, porque también a veces vemos en redes o en streaming cuestiones que van contra la lógica de lo que nosotros decimos todos los días en las aulas, ¿no? Porque es importante tener esa preparación y que también muchas de las cosas que vemos en streaming no son así, como sin armarse, que están tremendamente pensadas y armadas. Parecen improvisadas, siempre decimos esto, parece improvisado, pero no lo es. Sí, a ver, ¿por qué hay que capacitarse? Primero porque en toda profesión creo que uno se tiene que capacitar, ¿sí? La manera de, no sé, de vender un seguro o de producir un auto no es la misma ahora que hace un tiempo atrás. Entonces, toda profesión siempre requiere una capacitación. Lo nuestro está muy vinculado con ¿qué? Con el consumo, con el oyente, usuario y la forma de consumir ese producto que hacemos. Entonces, si cambia la producción de consumo, si cambia la manera en la cual la persona que está del otro lado interactúa con nosotros, no podemos hacer oídos sordos a eso. Yo me acuerdo que en tiempos lejanos, un chico que hacía su práctica, un pasante, lo mandaban a hacer redes sociales. Bueno, que vaya a las redes. Hoy las redes son muy importantes. Claro. Tenés que estar formado y capacitado, lo que empezó como algo medio... Sí, accesorio. Accesorio, complementario. Y no o todo es amateur. lo mismo, ni todos podemos hacer todo. Tal cual. Entonces Sí. hoy no, pará. ¿Cómo le vas a dar las cuentas o la clave al chico que recién entra de las redes? A ver si publica algo que no es, ¿sí? Entonces por eso creo puede que ser que te hunda también, ¿no? Tal En cual, este caso. Claro. tal cual. Por eso que es importante capacitarse. Y más con lo nuestro, ¿no? Que, a ver, hoy con la hibridación discursiva, con la multiplicidad de formatos, todos los medios fueron cambiando y evolucionando eso. Antes un medio gráfico, radial y televisivo estaba como muy separado. Hoy todos convergen. Sí. Hoy el medio gráfico tiene una plataforma donde pasa videos, también hay recortes de audio. Toda radio tiene su página web con un programador que va cargando las notas, que embebe un video. Entonces, cuanto más inputs pueda tener el usuario, creo que es mejor, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que capacitarnos para entender la lógica discursiva de cada uno de los soportes y tratar de hacerlo de la manera más efectiva posible. Yo quiero aprovechar una pregunta que es, ¿cómo definimos el tema de un podcast? ¿Qué sería un podcast para que lo podamos...? Se va a ir, yo creo que se va en cualquier momento. No, pero también porque, viste, que damos por sentado un montón de conocimiento hay y a podcasts veces que son necesitamos lectura definirlos. de audiolibro, y eso no es un podcast. No, eso no es un podcast. A ver, Que te lo dejen publicar no significa que esté bien. tal cual. A ver, toda persona se piensa hoy que subir algo a la red es un podcast, ¿sí? En realidad el podcast es, podemos decir, un primo lejano de la radio, ¿sí? Porque, a ver, esencialmente tiene los 4 elementos del discurso sonoro, que son la palabra hablada, la música, los efectos y el silencio. A partir de eso se mezcla. Es un archivo que está en la web. El usuario lo puede escuchar cuando quiere. Entonces esto viene el famoso consumo a la carta, el consumo on demand, en donde quizás vos vas por un episodio y yo voy por otro, ¿sí? Pero el podcast lo que busca es un producto de nicho, está apuntado a un público determinado, tiene una continuidad. Al principio se decían que eran atemporales, ¿sí? Eso varió un poco, ¿no? Antes decían, no, vos cargas un podcast y con el paso del tiempo no tiene que perder vigencia. Hoy hay entrevistas en formato de podcast que las escuchás y no sé, yo me acuerdo de una de Luis Escola, que hizo Juan Pablo Barsky, que hablaba sobre los Juegos Olímpicos de Beijing y daba un mensaje muy lindo, Escola. Bueno, Escola ya se retiró, los Juegos Olímpicos pasaron y el mensaje no pierde vigencia. Entonces fue variando un poco eso, ¿no? Pero no es que toda cosa que se sube, toda grabación de sonido es un podcast. Tiene que haber una continuidad, tiene que tener un público, un objetivo, un nicho. Puede haber temporadas, se graba por episodio. Lo que se busca es que entre episodio y episodio haya una continuidad o un ancla, ¿sí? Que te lleva una cosa a la otra, ¿sí? Capaz que es un estilo que se repite de entrevistas, que también puede ser. O quizás el conocimiento de uno te ancla con el que sigue. Entonces, implica un deseo de querer avanzar y seguir escuchándolo. ¿Cuánto tiene que durar un podcast? Lo que dé. Hay algunos que son más largos, otros que son más cortos. En los cursos de podcast que doy me dicen, Fede, ¿cuánto tiene que durar? Lo que a vos te parezca. Hay que probar la fórmula y a partir de lo que es más efectivo, ver si sirve o no. ¿Sí? Hay algunos que duran 40 minutos, otros que duran 1 hora. Están los micropodcasts que duran 1 minuto y medio. ¿Sí? Hay podcasts que duran 6, 8 minutos. Hay que ir probando y explorando. Lo que tiene bueno hoy las redes y cualquier plataforma donde vos subís tu podcast es que las métricas te muestran cuánto el usuario lo escuchó.
¿sí? Entonces, capaz que si vos haces un podcast de 40 minutos y ves las métricas y decís, che, pará, empiezan 100 personas y a los 20 minutos me quedo con el 40%, quizás tenga que hacer un podcast más corto. ¿Cuál sería la mejor plataforma? ¿Por dónde elegirías vos que tu podcast salga? Lo importante es que salga y que el usuario pueda tener acceso, ¿sí? El concepto de accesibilidad es un concepto que Roberto Igarza lo trabaja de manera muy acertada, que es que el usuario con un clic lo pueda escuchar. Hoy el que está más estandarizado, ¿cuál es? Spotify. Que incluso en algunos podcasts ya empezó a meter video. A mí no me gusta mucho eso, ¿sí? Porque ves las reacciones. Que paren un poco. Lo hicieron para experimentar, claro. y algunos, han tenido en algunos espacios buenos resultados y en otros no tanto. El tema es cuando la cámara está como complemento y acompaña, no pasa nada. Lo que ocurre es cuando ya la persona que hace el podcast mira o tiene guiños o hay discursos que solamente lo podés entender si estás mirando, ahí como que se pierde el relato, ¿no? Pero bueno, la más estandarizada es Spotify, pero bueno, uno puede subir a Mixcloud, a Anchor. ¿Y son rentables? O sea, el que lo hace puede sacar alguna rentabilidad. Hay rentabilidad, lleva tiempo y hay que instruirse, hay que hacer la investigación de mercado, el nicho, y bueno, podés monetizar en cuanto a las reproducciones, o también podés, con el famoso PNT, que tiran muchos conductores de podcast, que en el medio del podcast te dicen agradecemos a la empresa tal que siempre nos provee de soporte para tal cosa. Ponete las pilas. Claro. Así que ahí tenés esas dos maneras principales de poder monetizar. Bueno, nosotros viajamos por todo el país, así que... Ni un peso, nada. Una empresa de micro, una aerolínea, algo. Cualquier cosa, un mate. Fede, contanos un poco sobre la diplomatura específicamente, sobre qué se ven, qué tratan, qué trabajan. Un poco, bueno, debe ir de la mano lo que nos estuviste contando, pero específicamente. La idea de la diplomatura que estamos sacando de la Universidad Católica Argentina es justamente, ¿no? Hacer una diplomatura que va de mayo a agosto, está abierta a todo el público, a chicos de secundario, gente que trabaja en medios, gente que trabaja en empresas, sin límite de edad, por más que en la página diga hasta 40 años, ¿no? Quédense tranquilos que gente más grande puede estar. 40 años. Pero quédense tranquilos que cualquier persona lo puede hacer. Y hay podcasts muy exitosos de gente mayor también. Tal cual. Y la idea es ofrecerle al usuario que lo quiera hacer herramientas para que pueda hacer el día de mañana su propio emprendimiento, ¿no? Entonces, está todo lo que está dividido en 3 ejes, diría yo. La primera parte es toda la parte de gestión empresarial, gestión de medios, posicionamiento de marca, cómo conseguir publicidad en internet, cómo se trabaja para que eso te pueda ser algo rentable. La otra parte está vinculada con seminarios ya propiamente con el espacio del streaming, los podcasts, cómo transmitir, cómo tratar la noticia en estas nuevas tecnologías transmedia. Y la última son los talleres optativos integrados, en donde vieron que ahora las diplomaturas o las maestrías el usuario puede hacer su propio recorrido, ¿no? Entonces se ofrecen 4 talleres, uno de locución, otro vinculado con operación técnica, otro vinculado con programación, porque es muy importante para tener tu sitio, saber cómo programar, eso lo da un programador web, y otro vinculado con el tema de todo lo que son herramientas audiovisuales para conocer y herramientas básicas de algunos programas de edición de audio y video, más que nada para el complemento de las redes, ¿no? Entonces la persona que lo elige el trayecto que más le gusta, ¿sí? Para que el día de mañana tener una idea de si tengo que operar, necesito estas cosas. Si quiero streamear, estos 2 o 3 programas son los que más se usan. El que le gusta más el tema de la locución o la voz o cómo grabar, tiene el curso con el locutor, ¿sí? Y después hace el trabajo final, en donde la idea es que todo lo que aplicaste en los seminarios lo puedas mostrar en un producto. Hay algo fundamental que es la autogestión, me parece. Entonces eso es bueno porque siempre acá hablamos de las carreras de comunicación, que falta quizás esa mirada de la autogestión, que hoy tenés la posibilidad con las nuevas plataformas de hacer desde tu casa algo. Individual, estos son todos esos trabajos colectivos, digo, porque evidentemente hay trabajos que requieren muchas manos y tienen que estar, son colaborativos. Yo me queda una más, el tema de, viste que el streaming de radio, el streaming, si son lo mismo, ¿cómo nos metemos en esa discusión? Bien. Ahí voy a la pregunta de Leo. Una cosa que no aclaré. ¿La cruzada es virtual? Sí. Que es importante porque hoy todo el mundo trabaja y con los tiempos está medio... ¿Vamos a tener algún descuento para Aruna? Hay descuento para Aruna. Ah, muy bien. Las personas que vienen de Aruna tienen descuento, ¿sí? Muy bien. Y la cursada es virtual y puede ser sincrónica o asincrónica. Es decir, que si no pudiste a la clase, quédate tranquilo que queda grabada. Y al parte el precio es muy accesible. Se puede pagar en 3 o 6 cuotas sin interés. Nada que ver con los precios de otros lugares. O sea que no hace falta
ir a la UCA a estudiar. Vos en cualquier parte del país o del exterior podés. Del exterior hemos también hecho vínculo con una universidad de México, que quizás tengamos muchos estudiantes de allá. Así que eso lo quería aclarar, porque uno dice, salir y cursar una diplomatura presencial, irme hasta Capital. No, quédense tranquilos que en cualquier parte del mundo podés cursar de forma virtual. Perfecto. Bien, volviendo a la pregunta de los streaming, que es la discusión, si todo es lo mismo, si hay streaming de radio, hay streaming para donde hay que generar otro tipo de entorno. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿cómo lo veo? Veo que el streaming es hoy el formato de moda. Todo el mundo quiere streamear, ¿sí? Pero yo creo que haría una distinción entre lo que es la radio por streaming y este nuevo formato de streaming, ¿sí? El nuevo formato de streaming me parece que copia mucho una lógica televisiva. Es tele de otra manera. Incluso las personas que hacen streaming dicen, esto no es tele, hacemos streaming, ¿sí? Y ya hay mucha complicidad con la cámara, con lo visual, ya la forma en la cual está diseñado el set, el panel, lo vemos con los principales medios acá en Argentina, que han tenido un boom muy importante, ¿sí? Sin dar nombres, pero han explotado este último año, y es una lógica muy de tele, ¿sí? Con dirección de cámara, con cosas que si no lo ves, te la perdés. Distinto me parece que es una radio que a la vez se streamea, que tiene como principal característica un discurso radial que lo acompaña a la imagen, pero que nunca dice como se ve acá en pantalla, sino que si vos estás en tu casa escuchándola, en el auto manejando, o con un celular viajando en el colectivo para no gastar datos, no perdés parte del relato y del discurso. Entonces hoy la radio puede streamear, el movilero puede estar cubriendo con su Zoom, ¿sí? Con imagen, pero el relato es radial. Está el complemento audiovisual, que me parece que ahí está la clave y la esencia, ¿no? El usuario que lo quiere ver, ve otras cosas, ¿sí? Pero el discurso radial sigue estando, y lo que diferencia también la radio del streaming, me parece, es algo muy importante, que es el tema de los contenidos, ¿sí? Creo que uno entretiene y el otro forma e informa, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos determinados personajes o influencers, especialistas en su materia, que están en el streaming, ¿sí? Ahora, creo que todo medio de comunicación no tiene que perder de vista esas funciones principales de informar, formar y entretener. Entonces yo creo que los medios tradicionales que hoy streamean tienen ese eje de la noticia, de la actualidad, y con esas herramientas formativas que son muy importantes para crear conciencia social, para tratar temas, ¿sí? Y múltiples miradas. Y el streaming me parece que va más por otro lado, por un lugar más relajado. Tuvimos una clase en vivo. Yo ya quiero. Si quieren seguir aprendiendo, me quiero sumar. Pueden, yo ya me quiero sumar. ¿Dónde es la página para que puedan buscar toda la información, se puedan anotar y puedan averiguar todo sobre la diplomatura? Bien, cualquier consulta me mandan un correo a federico-ravera, con B corta, @uca.edu.ar, o si no, entran en la página de la universidad, ponen diplomatura en sonido y ahí les aparece, ¿sí? Cualquier consulta, mandan por ahí y le estaremos respondiendo en breve. Bien, ahí está cargado todo el material, todas las clases y... Tenés las clases, los seminarios, los costos, ¿sí? Están las cuotas, 3 y 6 cuotas sin interés. Así que, como decíamos recién, es un precio accesible, porque la idea es que lo puedan aprovechar. Bajísimo. Sí, es bajo. Pero la idea es tratar de compartir, difundir el conocimiento, y también retroalimentarnos, ¿no? A partir de los intereses de las personas que cursen, ver en base también a las necesidades puntuales de lo que quieran hacer, ver si se puede adaptar algo en base a esos seminarios. Bueno, antes de irte... ¿a quién preferís de compañero? ¿A Leandro Cravé o a Germán Andrioli? No, mentira, es un chiste, No, mentira. No, ¿puedo responder? Yo sé por qué va a responder. Por el lado del fútbol quizá viene. ¿Puedo responder? Las alianzas. Es un placer dar clase con estos dos compañeros, así que me quedo con ambos. Sí, no podría elegir uno de los dos. Los martes, ¿no? Dan clases. Los martes, hace muchísimo tiempo. Y... Qué equipo, por favor. Y esperemos muchos años más. Ojalá que muchos años más. Es un espacio de mucho disfrute. Y creo que lo principal es que a los tres nos gusta dar clases. Yo siento que es una forma de devolverle a la universidad todo lo que me formó. Así que los tres creo que compartimos el mismo espíritu, nos gusta estar en contacto con los estudiantes, la pasamos muy bien, ¿sí? Y compartimos nuestras experiencias, ¿no? En el taller de radio, porque nunca dijimos qué materia era. Claro, taller de radio, 3 y 4. 3 y 4. Bueno, hermoso. Gracias, Fede, por venir a Aulas Argentinas. A ustedes por la invitación, está muy linda la radio y muchas gracias por formar parte del programa. Estás escuchando Aulas Argentinas, una red federal de comunicación.